Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos los que ayer estaban preguntando por mí. Tuve un mal día de salud, pero ya estoy de vuelta. Contento de poder compartir con ustedes y, por supuesto, con los abogados de Gallardo Law Firm que están ya con nosotros. Aquí tienen al abogado Ismael Labrador. Justo, y hoy queremos hablar de un tema importantísimo y es que, bueno, hay un caso de un migrante con asilo hecho que fue arrestado. Vamos a hablar de esto, ver cómo uno se puede preparar ante cosas así. Y también está el tema de las autodeportaciones, que ha dado mucho de qué hablar después de un reportaje de Univisión 23. Vamos a hablar de este tema también, de todo lo que tiene que ver con el parol y el CEP1, cómo se prepara uno, qué es lo que debe hacer, etcétera. Abogado, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Mario. Gracias. Bueno, a ver, el caso, aquí lo tengo, la descripción. Este migrante tenía asilo hecho ya, estaba con sus papeles, con todo, pero lo detiene la policía y le preguntan que por qué, bueno, qué remedio migratorio tenía, todas estas cosas, y el hombre dice, yo tengo asilo, pero le pregunto, bueno, ¿qué evidencia hay de ese asilo? ¿Dónde está su pasaporte? ¿Dónde está su licencia? Y lamentablemente el hombre no tenía ningún tipo de evidencia y ahí fue donde terminó detenido y donde, bueno, ahora mismo está pasando por un muy mal momento porque está teniendo que defender en detención ese asilo. Abogado, háblenos un poco de este caso y cómo se puede preparar la gente si le pasa algo así. Bueno, número uno, esto es un caso donde una persona con asilo es arrestada. Tenemos que poner la distinción a todas estas personas que ni siquiera tienen un asilo hecho. Y estamos viendo muchísimas órdenes de deportación. En el caso de este señor, todos sabemos que la importancia de tener evidencia. En este caso, la mayor evidencia que puede tener una persona que está en proceso de legalización aquí en los Estados Unidos es la evidencia de los documentos de inmigración. Sabemos que estamos viviendo en tiempos difíciles, por eso es que siempre estamos recomendando usted tenga la tarjeta de su abogado, usted tenga el recibo del asilo o el recibo del ajuste o el recibo de la petición visa U, un recibo físico que lo acredite a estar aquí en los Estados Unidos, y si no lo tiene físico, al menos tengan el teléfono, para que lo puedan verificar, para que puedan realmente saber que es verdad lo que usted dice. Porque en el caso de este señor, aunque tuviese asilo, él no tenía ninguna evidencia. Y Esto entonces, ocurrió, básicamente, como no tenía... pongamos el contexto, no vamos a decir el nombre de la persona por un tema de privacidad, pero esto ocurrió en Arizona, le ocurrió a un migrante venezolano allí en Arizona, y bueno, fue así como les contamos, él había metido su asilo hacía 135 días y sin embargo no le tuvieron nada de eso en cuenta, se lo llevaron arrestado. Abogado. Sí, definitivamente, por eso es importante tener la evidencia y bueno, tener el asilo, porque gracias a que está teniendo el asilo en estos momentos, teniendo la posibilidad de defender su asilo en detención. Ahora, lo que por supuesto, esto va a acelerar todos los procesos, todo va a ser más rápido y definitivamente va a ser un poco más difícil toda la situación. Pero es importante que todo el mundo tenga sus documentos de inmigración encima, todo el mundo tenga su recibo de asilo encima, todo el mundo que ya es elegible para la ley de ajuste cubano, hizo la ley de ajuste cubano y tiene el recibo de ley de ajuste cubano, lo tenga encima. A todos los que tienen el TPS, que tengan su recibo encima. Los niños que tienen DACA, que tengan su recibo de DACA arriba. Carguen todos sus documentos de inmigración, tengan una tarjeta del abogado a mano para que el oficial diga, mira, llama a mi abogado. Eh, Tú sabes, son medidas que uno puede tomar para estar seguro. Estas detenciones van a ocurrir. Arizona es un estado grande que colinda con México, tiene frontera con México, entonces hay un poco más de, vamos a decir, de escrutinio a la hora de que muchas te detienen, porque tú puedes ser considerado alguien que acaba de cruzar Ujú. la frontera de México. Eso también pasa con todos los puertos, todos los pueblos fronterizos con México, de Texas, El Paso, Reynosa, eh, y bueno, Arizona, por supuesto, lo sabemos, Calexico, que es otro lugar bien de allá de Baja California. Entonces, tengan sus documentos encima y hagan sus aplicaciones en tiempo.
Ese es importantísimo este tema de las aplicaciones en tiempo, los asilos y demás. Voy a estar respondiendo todas las preguntas aquí que veamos en el chat, pero ojo con eso, señores. Es importante, sin entrar en alarma, sin asustar. Son cosas que están pasando, son cosas que se están viviendo y es importante, como siempre les decimos, ocuparse de las cosas. No preocuparse, ocúpese. Entonces, en el caso de esta persona, lamentablemente estaba manejando sin licencia, al parecer, ¿no? Entonces, ande, si usted maneja, maneje con licencia. Eso es importante para que usted, la policía, nadie lo pueda arrestar. Lo que siempre hemos dicho, trate de hacer las cosas lo mejor posible, haga las cosas bien, eso es importante. Ok, vamos a responder preguntas de la audiencia. Tengo a Gustavo Saldívar. Gracias, Gustavo. Buenas tardes. Mi esposa tiene corte en el 2027, aplica el 20 del mes próximo y aún no ha aplicado a un asilo. Entró por CBP One. ¿Qué me aconseja? Gustavo, si tiene la corte en el 2027 y aplica el mes próximo, que aplique el mes próximo, ¿no? Bueno, honestamente, con todo esto que estamos viviendo, yo a todas estas personas que tienen, eh, que son CBP One y que no tienen el recibo de ley de ajuste cubano, el consejo más seguro que te puedo dar es aplica al asilo. Es aplica al asilo. Número uno, porque tú entraste por CBP One y lo hemos dicho por tiempo, desde que empezó el programa de CBP One. Esto es un programa diseñado para refugiados. Luego, sencillamente, las personas decidían no hacerlo porque quieren virar a Cuba y demás. Ahora es estos momentos que hay que hacerlo. No queda de otra porque te puedes buscar una situación. Y es verdad que tú aplicas el mes próximo, pero el recibo del permiso del ajuste se te puede demorar 2, 3 meses en que te llegue. Es decir, estás hablando de 4 meses. Ya es una decisión personal. Mi consejo a todas las personas que entran por CBP One y si quieren estar seguros, quieren estar tranquilos, siempre y cuando no sea algo frívolo, a un asilo. Ok, tengo por aquí, buenas tardes. Si yo puse asilo y no tengo corte hasta el 2026, ¿puede mi esposo residente ponerme la petición? ¿Perdería mi permiso de trabajo? Igual tengo que defender mi asilo. Para nada, tú puedes poner, tu esposo puede ponerte la petición familiar y no tienes por qué perder tu permiso de trabajo. Ok. Envié mi solicitud de asilo, ya está corriendo el reloj. Mi consulta es, ya no estoy en riesgo y cómo puedo demostrar que tengo una solicitud de asilo si me detiene ICE. Con el recibo. USCIS te va a dar un recibo, la corte te da un recibo, es decir, una confirmación. Ese recibo, tenlo contigo siempre. Abogado, por favor, hablemos de este tema de las autodeportaciones. Hubo un reportaje de Univisión 23 que una pareja de cubanos se fue para Cuba. Fíjense ustedes, porque esto es ya el nivel, bueno, en fin. Se va para Cuba porque tiene miedo de que los deporten para Guantánamo. Con I-220A, miedo de que te deporten para Guantánamo. Entonces se van para Cuba porque esperan que en Cuba les llegue la green card de su caso de asilo político. Esto es una cosa, un disparate, pero abismal, ¿no? Correctamente. Número uno, si tú entras aquí a los Estados Unidos, vamos a decir con un parol o con el CBP One, una admisión, y tú sales de los Estados Unidos, tú estás abandonando todos los remedios que te dieron. Tú el parol se acabó, la I-94 que tenías se acabó. Si tienes una I-220A, también se acabó. Es decir, tú te fuiste de los Estados Unidos, básicamente hiciste un voluntary departure, no tienes ningún tipo de castigo, pero si tú quieres volver a los Estados Unidos, tú tienes que hacer algo para volver a los Estados Unidos. Y ese algo sería una petición familiar, una visa de trabajo, una visa religiosa, cualquier otra vía, pero tú no puedes esperar que te llegue ahora el green card por asilo si tú ni siquiera luchaste y ganaste este caso de asilo. Exacto, y además, porque es que hay que tener, óyeme, ni por lo menos dos dedos de frente, ¿no? Para entender de que si tú estás yendo de los Estados Unidos porque tienes miedo que te deporten para Guantánamo, ¿quién te dijo a ti que te van a deportar para Guantánamo? Si para Guantánamo a quienes van a deportar son a los criminales, lo dijo la Casa Blanca. O sea, yo me quedo frío. Y eso es producto de oír a todo el que se les ocurre oír y toda la bobería que hay de las redes sociales que a veces sacan a uno de quicio. Buenas tardes, soy cubano, entré con CBP One, tengo mi segunda corte el 4 de abril. En mi caso no cuento con fondos económicos para poner un asilo. ¿Qué opciones me puede recomendar, abogado? Bueno, te voy a hablar específicamente del caso tuyo eh, y de muchos casos que estamos viendo aquí en la oficina. Como bien saben ustedes, nosotros tenemos una gran afluencia de personas que nos llaman y gracias a eso colectamos historias, colectamos experiencias, ¿no? ¿Qué está pasando en Texas? Específicamente, que lo hemos visto, pero ha pasado en todos los Estados Unidos.
CBP-1 va a su primera corte, el juez le da una segunda corte. Cuando llegas a esta segunda corte y no tienes un asilo, aunque ya seas elegible para la ley de ajuste cubano, te están dando una orden de deportación. Entonces, si no tienes los recursos económicos, pide dinero prestado, haz la petición tú solo, haz algo, pídele a un amigo que te ayude, pero tú tienes que hacer un asilo antes de poner un pie en esa segunda corte. Tú tienes que demostrarle al juez. Si estuviese en tu caso, yo le demostraría al juez que yo tengo un asilo antes de llegar a esa corte. Yo no sé si es tu corte, si es en Texas, no es Texas, pero también tienes que ver lo que te dijo el juez en la primera corte. Si el juez te dijo tienes que venir con un asilo hecho aquí y no vienes, tienes una orden de deportación. Y desafortunadamente, al juez no le interesan tus recursos económicos. Eso es algo por lo que tienes que preocuparte tú solo. Entonces, esto es una aplicación que puedes hacer tú solo. Siéntete en YouTube, pídele a un amigo que te ayude, pero yo te recomiendo que la hagas. Entré por CBP-1, necesito ir a Cuba porque mi madre está enferma. ¿Podré, abogado? Yo no recomiendo que nadie vaya a Cuba en estos momentos, a nadie que entró por CBP-1 ni en estos tiempos que estamos viviendo. Yo sé que estas son situaciones humanitarias bien delicadas, pero todos sabemos cómo se encuentra la inmigración. Todos sabemos la opinión de nuestro secretario de Estado con respecto a las personas que utilizan los beneficios de inmigración que hay a Estados Unidos para después volver a Cuba. Entonces, como hemos dicho, aunque tú no hayas hecho asilo, el CBP-1 fue un programa creado para refugiar personas que viven perseguidos de sus países de origen. Él no significa que vas a tener problemas, pero siendo conservador, como tenemos que ser en estos casos que estamos y en estos tiempos que estamos viviendo, yo no puedo aconsejar a nadie que vaya a Cuba. Ok, vamos para acá, Alexander. Los que entramos por CBP-1 con fecha de corte para después de 2 años, ¿debemos hacer asilo con USCIS o con la Corte de Inmigración, abogado? Con la Corte de Inmigración. Ok, Si tienes fecha de corte, con la Corte. perfecto. Seguimos por acá. Déjeme a TikTok. Mi hermano está detenido, se entregó por la frontera y ya hizo corte. ¿Cuántas cortes más serían? Eh, Son mínimo dos cortes. Ok, vamos a ver. Tengo por aquí. Hola, mi esposo entró por CBP-1, ya tiene residencia hace más de 3 meses, pero aún no le cierran la corte. ¿Qué puede hacer, abogado? Búscate un abogado que te cierre la Corte. Ok. Tengo por acá, siempre hay preocupación y sigo con el miedo. En mayo aplico a la residencia y no tengo para asilo. ¿Qué hago? Bueno, ya el abogado justamente explicó todo esto. Cuando le cierren la corte, ¿puedo ir a Cuba? Ya el abogado lo acaba de explicar, el tema de Cuba, más que explicado. Si usted entró por CBP-1, usted entró automáticamente a este país como refugiado. Usted llegó a este país pidiendo refugio. Usted no tenía una visa de reunificación familiar para entrar a los Estados Unidos. Usted, si usted viene de cualquier país del mundo, para entrar a Estados Unidos tiene que entrar o con una visa o entrar así como refugiado, pidiendo asilo. Y usted entró aquí para pedir asilo. Otra cosa es que tú tengas la ley de ajuste, que al año y un día te acojas a la ley de ajuste, pero te dejaron entrar porque estabas como refugiado de un país donde hay una dictadura. Entonces, ¿poder ir a Cuba? Claro que puedes ir a Cuba. Todo el mundo, aquí te van a dejar ir a Cuba. La cuestión es cuando tú te vayas a ser ciudadano, se los he dicho 20 veces, cuando te vayas a ser ciudadano, ahí te van a preguntar. Tuve una petición aprobada en el 2009, no pude viajar porque cumplí la mayoría de edad esperando la entrevista. ¿Puedo usar esa petición para solicitar la residencia? No, no, desafortunadamente no. Esa petición ya se venció. Entrada por frontera I-220A califica para I-94. Eh, vamos a ver. No entiendo. Llamo a USCIS y no saben. Mi compañía creo que califica porque tengo más de 3 millones en ventas. No entiendo muy bien tu pregunta, Plus Online. La verdad que no entiendo muy bien tu pregunta. A ver, envié mi solicitud de asilo. Ya está corriendo el reloj. Este es el que habíamos leído. Vamos a ver. Tenemos más preguntas por acá. Buenas, entré por parol y en abril aplico para la ley de ajuste cubano. ¿Qué debo hacer? ¿Aplicar para la ley de ajuste cubano? Ujú. Igual, también estamos viendo que el gobierno de los Estados Unidos y Trump ha emitido varios memorándum donde dice que ellos tienen la capacidad de revocar estos paroles y básicamente basado en la legalidad del programa que se otorgó este parol. Y ya todos sabemos que Trump piensa que este programa de parol fue ilegal porque lo quitó. Aquí se habló de que Trump va a revocar los paroles. Si tú tienes un parol revocado y tú, aunque hayas entrado con paro humanitario, tú en este momento
estás sin ningún estatus legal en Estados Unidos. Eso no significa que no vas a poder aplicar a la ley de ajuste cubano, porque la ley de ajuste cubano, que tengas un parol de 1 minuto, 5 días, revocado o no revocado, tú puedes aplicar, pero mientras tanto, estás sin nada en los Estados Unidos. Y es lo que todo el mundo tiene que tratar de entender en estos momentos. La situación que estamos viviendo es bien compleja. Sí, exacto. Y recordemos que no hay nada oficial todavía con respecto a esto. Si el gobierno de los Estados Unidos no ha dicho oficialmente que va a revocar el parol, fue una historia de CBS News. Le pregunté al gobierno de los Estados Unidos, al DHS, si lo iba a hacer. No respondió y seguimos todavía sin respuesta. Estoy esperando. Yo les he escrito un montón de veces y les seguiré escribiendo porque ese es mi trabajo. Pero hasta este momento no hay nada de información acerca de eso. Cuando la haya, aquí créanme que estaremos enseguida compartiéndolo. JC, soy 220A, apliqué a mi asilo, no tengo corte, pero ya fui a mi primera cita en Miramar. Pero en mi segunda cita no pude porque invertí la fecha, porque en Estados Unidos se pone el mes primero, y saqué otra cita. ¿Qué me podría pasar? Nada, nada, no tienes problema ninguno. Tienes tu asilo hecho, todo en regla, tú no tienes problema ninguno. Ok. No te pongas nervioso. Tengo tres niños, somos I220A primera casilla, aplicamos asilo, aplicamos la residencia en noviembre del 2023, me enviaron un permiso de trabajo, residencia y ahora reabrieron mi caso de residencia. ¿Qué puedo esperar? Mm, Exactamente no sabría, hay que esperar a ver por qué te lo abrieron. No sé si hicieron una investigación eh, as- posterior a haberte otorgado la residencia y muchas veces esto sucede y nada, entonces tal vez están mirando tu caso de nuevo, pero espera que te llegue tú la notificación. ¿Cómo se está comportando ICE últimamente con las aprobaciones de parol? Aprobaciones de parol para los I220A, etcétera. Wow. Hemos tenido aprobaciones, tú sabes, no veo ningún tipo de variación. ¿No? eh, No veo ningún tipo de variación. Inclusive una persona fue a la oficina porque le tocaba reportarse y de una le dieron un parol. Eh, Tú sabes, no he visto una variación como antes, ni he visto una negatividad en el que nos tenían las solicitudes de parol en masa. Sencillamente funciona igual que antes. Interesantísimo, interesantísimo, justamente por el, el discurso, ¿no?, de la administración. Es interesante este punto, mira qué bueno, qué bien. Entré por CBP One en marzo 31 de este año, aplico mi residencia, tuve mi primera corte en octubre el año pasado, la segunda la tengo en diciembre de este año, no apliqué asilo. ¿Me puede pasar algo con esa segunda corte? Sí, definitivamente, lo ha dicho el abogado, mete asilo. Yo aplico la semana que viene a la residencia por ajuste cubano, entré por CBP One y tengo corte para noviembre de este año. No he hecho asilo, debería hacerlo. Sí. Sí. ¿Pudiera hablar sobre el memo de los 180 días para los asilos? Bueno, esto es un memorándum que, si mal no recuerdo, era de 2019, que la administración de Biden revocó y ahora Donald Trump está reinstaurando. Sencillamente esto dice que los asilos tienen que ser, los jueces tienen que procesar los asilos en 180 días. Esto tuvo mucho litigio, mucha oposición legal, porque supuestamente no tenemos el tiempo necesario para preparar evidencia. Por eso fue que fue revocado, pero Ron lo reinstauró. Ahora, honestamente yo creo que no es posible en estos momentos debido a la gran cantidad de personas que hay en los dockets de inmigración. Es decir, los jueces no tienen tiempo ni hay días en el mes como para hacer esto. Pero sí te puedo decir lo contrario. Hemos visto que una tendencia en los últimos días, es decir, pedimos un aplazamiento de una corte que tenemos para abril, que generalmente nos las daban para el 2027, 2028 y me la están dando para julio. Es decir, ya no me están dando 2 años de aplazamiento, 3 años de aplazamiento. Eso significa que hay una política ya dentro de la rama ejecutiva de que hay que procesar y mover estos casos rápido. Ok, bueno, eso- esa es mala. Franco dice, buenas, soy 220A, pedí parol al ICE hace más de 9 meses, igual que el FOIA. ¿Existe alguna manera de que me den una respuesta? Bueno, sí, pudieses ir ahí y preguntar una respuesta. Generalmente, si llevas todo este tiempo y no has tenido una respuesta, yo hubiese mandado otra solicitud ya. Generalmente, cada 3, 4 meses, si no tengo respuesta, me la mandan. Vuelvo a mandar la solicitud y trato de tener una respuesta. Tengo cita en ICE el 12 de febrero, estoy apelando mi asilo y tengo TPS venezolano. Además, trabajo de custodio en una escuela por casi 2 años. ¿Correría algún riesgo de detención? Llegué en el 2021. Wow.
No, tienes tu aplicación de apelación pendiente. Esto te protege, y más el TPS también. Ok. Mi esposo vino por parol humanitario y aplicó para la residencia en julio del 24. Él es cubano. ¿Tendría que hacer algo? ¿Esperar su No, ya tienes residencia? residencia aplicada ya. Ya con residencia aplicada y con tu recibo en la mano no tienes problema. Eso lo hemos dicho muchas veces. La residencia es como una capa que te protege. Ya cuando tú tienes, cuando ya tú aplicaste para tu residencia, ya estás seguro, no te preocupes. Si no has aplicado para la residencia, ahí es donde el abogado recomienda, si entraste por CBP-1, pon asilo. Si tienes TPS, etcétera, pon asilo. Eso es importante. Vamos para acá. Y Brian Consuegra, por favor, si entré por CBP-1 en junio, no tengo asilo presentado. Con esto de los 180 días tengo miedo que no me dé tiempo a aplicar para la ley de ajuste cubano. ¿Qué tiene que ver eso? No entiendo. No, el miedo es que le procesen el caso bien rápido y No, le den 6 meses para... Y él entró en junio, tiene que hasta junio de este año. Yo espero que hayas hecho asilo, si no lo has hecho, hazlo mañana. Eso es número uno. Y número dos, tú tienes un caso de ley de ajuste cubano ganado. Es cuestión de tiempo. Es decir, tú sabes, si te pones en corte, haz tu asilo número uno y después búscate un abogado y si se empiezan a mover las cosas rápido, ya se buscarían estrategias para tratar de aplazar esta corte y eventualmente tú vas a tener residencia, no te preocupes por eso. Sheila, soy cubana, vine hace 2 años por paro humanitario, ya tengo mi residencia, quiero viajar a México, ¿tengo algún problema? No, hombre, no, ¿qué problema? Viajar a México, vaya a México, aprovecha, disfruta México, disfruta las partes bonitas de México, eh, tómate un tequila por allá. Óyeme, dice Plus Online, vamos a ver si te entiendo. Haber entrado por frontera y tener I-220A descalifica para aplicar a una I-941. No es lo mismo que el I-94 y el I-941, que es la aplicación para los emprendedores por parol. Sí, sí. Toda toda entrada legal te descalifica para cualquier tipo de visa de trabajo. Ok, ok. Hola Mario, abogado. Mi hija cubana entró hace 3 meses con parol de 1 año, tiene corte en 6 meses. ¿Ya puede pedir asilo? ¿Cómo es ese proceso? Sí, ya puede pedir asilo. Ok. Ya yo pediría el asilo mañana. Entré por frontera, me denegaron el miedo creíble, salí con segunda casilla, pero no me salen los papeles. I-220A, tengo fecha de corte para el 27 y ya apliqué asilo. Ya, Ya. esperar, preparar tu asilo, tener toda la evidencia lista. Preparar tu asilo y defenderlo. Yo les decía, yo he visto casos de asilo de los abogados de Gallardo, parecen libros, son unas cosas así de gordas, porque buscan las evidencias escritas aquí del Departamento de Estado, de todo esto, por ejemplo, cómo califican a Cuba, etcétera. Buscan también testigos de este daño que pueden haber sufrido las personas. Es decir, hay un trabajo detrás. Manuel Guerra, soy residente, mi esposo es I-220A, pusimos un I-130. ¿Cuánto puede demorar esto? Eh, 3 años, 4. Ok. Lo bueno es que, bueno, ya estás en el camino. Y yo lo que le digo muchas veces a la gente, que lo importante es poner el proceso. El tiempo se va volando. Cubana, en tiempo de presentar residencia, se casa con alguien de Puerto Rico, nacido aquí en Estados Unidos. ¿Puede acogerse a los papeles por él? Sí, claro que sí. Si te casas es un puertorriqueño o un ciudadano americano. Pero, a ver, de todo Sí, lo que corazón. no entiendo es por qué si tienes tiempo para presentar residencia te quieres cogerle por matrimonio. Exacto, de todo corazón y deseando que tu matrimonio sea eterno y que les vaya muy bien, pero si el día de mañana las cosas no funcionan o lo que sea, ahí tienes una residencia que puede ser condicional. Mientras tanto, tu ley de ajuste te hace residente permanente por derecho propio. Entonces, yo creo que la ley de ajuste te es mejor, ¿no? Pero mi opinión personal. De Colombia, entré por la frontera, apliqué asilo y está pendiente. Tengo permiso y social, tengo primera corte en septiembre. ¿Puedo ser deportada? Angie. No, no, para nada. Tienes tu asilo, tienes tu primera corte en septiembre, no tienes problema ninguno. 10 días para presentar residencia por parol humanitario. Presenta tu residencia por parol humanitario. Entré por CBP-1. Si no tengo base para asilo, ¿qué me recomienda hacer, abogado? Si no tienes base para asilo porque estás haciendo ya que estás haciendo un asilo frívolo, eh, ¿qué te voy a decir? Espero que tengas suerte. Ajá. Y no sé, a lo mejor te casaste con algún americano o americana por ahí, qué sé yo, no sé. Piensa, sé creativo.
Ok, soy balsero. ¿Qué cosa? Soy balsero. Ok, soy balsero con orden de deportación expedita. Me negaron el parol. ¿Qué puedo hacer? ¿Hay alguna forma de regularizarme? Eh, bueno, tienes que pedir una entrevista de medio creíble. Estos casos de las personas con deportación expedita que entraron por mal son casos muy particulares porque son personas que los procesaron de forma incorrecta a la hora de que no le dieron la posibilidad de hacer una entrevista de medio creíble. Aunque todas las personas que entran por mal tienen que ser puestas en deportación expedita, una vez que tú dices, yo tengo miedo de regresar a mi país de origen, tienen que darte una entrevista. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con estas personas? Están pendientes todas a una entrevista de miedo creíble que puede tomar 7, 8, 10 años en que se la den. Ahora, tú tienes que pedir esta entrevista de miedo creíble. ¿Qué hacen otras personas también con balseros, con deportación expedita? Piden un asilo con USCIS, que, todos sabemos que es un asilo sencillamente para ganar un poco de seguridad, pero no es un asilo válido porque con una deportación expedita tú no puedes poner un asilo con USCIS. Pero tú lo pones, tienes el recibo, vamos a decir que te toca la entrevista, el día de la entrevista se van a dar cuenta de eso y ahí te van a referir a una entrevista de medio creíble y va a comenzar todo el proceso. Es lo que puedes hacer, porque con esta deportación expedita no puedes ajustar por matrimonio, no puedes hacer nada. Pedir un parol, que es lo que hemos tratado de hacer y conseguimos un parol en ocasiones. Y si no, pedir entrevistas de medio creíble y pedir tu asilo y estar tranquilo y no meterte en lío. Sí, que por cierto, a fines de mes tengo entendido de que van a seguir los vuelos de deportaciones a Cuba, así que ojo con eso. Otra duda, ¿el I-220A es exclusivo cubano? Porque soy venezolano y solo escucho de casos de cubanos con I-220A. No, hay venezolanos, miles, nicaragüenses, colombianos, hondureños, guatemaltecos, de todos lados del mundo con I-220. Un abogado me dijo que si mi niña entró por CBP en mayo, le aplico la residencia, no tiene hecho asilo y la corte es en mayo del 26, pero me dijo que si aplico la residencia por ICE con corte es botar el dinero. Eh, yo no entiendo nada de esto, Mónica, no entiendo ni siquiera tu pregunta, porque aplicar la residencia por ICE, tú no puedes aplicar la residencia por ICE, no entiendo tu pregunta, la verdad que no. Tengo 12 años esperando entrevista de asilo. En el 2017 un americano nos chocó, estaba borracho, mi esposa quedó mal. Fue un caso criminal. ¿Hay alguna oportunidad de visa U? No, no creo, porque esto no fue un asalto, sencillamente fue un accidente, tal vez un caso criminal porque el hombre estaba DUI, pero ahí no hubo un tipo de malicia que, según como me lo cuentas, ¿no? Para yo ver que tú fuiste una víctima de un crimen. Ok. Abogado, ¿cuánto demora preparar un Restatement of Removal y enviarlo a CBP? Cuando entré por CBP me volvieron a aplicar una I-220B del 2019 que tenía. Pero no sé qué es lo que quieres preparar, un reinstatement o removal, eso te lo dan ellos. Es lo que te dieron ellos cuando entraste. Tengo un amigo que fue MPP en el 19 y regresó a Cuba desde México y no fue a su corte. Hace 3 años nuevamente le dieron deportación. ¿Qué puede hacer? Quedarse en Cuba feliz de la vida, disfrutando de Canel y de la continuidad. Te manda a virar para Cuba, hermano. No, que yo me quedo frío. Me llama una cantidad de gente. No, estoy en Cuba, pero es que yo tenía un parol humanitario y regresé para Cuba. Hermano, quédate en Cuba. Te regresaste para allí a vivir ahí. Imagínate tú, ya perdiste la oportunidad de tu vida. Yo, de verdad, tanta gente que desearía estar en este país y que no tiene esa oportunidad. Soy cubana, llegué hace 3 meses por CBP, me dieron corte para el 27, tengo todos los papeles en regla, tengo que hacer asilo. Claro, tienes que hacer asilo, Amanda. Última pregunta, me faltan 5 meses para aplicar la ley de ajuste cubano, entré por CBP, no tengo base de asilo, no sé qué hacer. La recomendación es hacer asilo. Si tú no tienes una base de asilo, entonces yo te recomiendo que te metas en tu casa, no salgas y que cuando ICE te toque la puerta le pidas el arrest warrant, le pidas la orden para entrar a tu casa, porque no es que no estamos metiendo miedo, no hay una cacería de brujas, pero en estos momentos nosotros tenemos muchísimas historias de personas que han sido víctimas de esta cacería que está haciendo ICE. Y la mejor forma de protegerse es esto que le estamos diciendo. Eh, Desafortunadamente, por razones personales o por otros motivos como este, que tú no tienes ningún motivo político para hacer asilo, no lo haces y nada, sencillamente son decisiones con las que tienes que Siendo, vivir. siendo cubana me extraña que no tengas ningún motivo para hacer asilo, porque si tú hablabas en contra del gobierno, dudo mucho que te dejaran trabajar en cualquier lugar de Cuba. Dudo mucho que si salías a la calle
con un cartel que diga abajo Canel, te dejaran tener el cartel de abajo Canel. Dudo mucho que tuvieras libertad de expresión, ni siquiera de ejercer tu fe, de profesar tu fe públicamente, porque en Cuba los creyentes no tienen derecho a tener una escuela, no tienen derecho a tener una emisora de radio. O sea, hay tantos motivos por los cuales uno puede hacer asilo. Otra cosa que tú me digas, no, yo no quiero hacer asilo porque yo quiero virar para Cuba al año y un día y tú sabes, irme a disfrutar en Varadero. Ese es otros 5 pesos. En fin. Señores, nos mantenemos en contacto. Como siempre les pido, por favor, suscríbase al canal de YouTube y nos vemos aquí mañana a las 5. Gracias, Joa. Gracias, Mario. Nos vemos. Bye. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos, habla de migración. Mario Rincón. Oye, dale, conéctate y comparte. Déjame un like. Dale like y comparte. Dale, conéctate y comparte.